Hay un momento, sobre el final del primer tiempo entre Marruecos y Brasil, en el que el partido te cuenta una historia sin que nadie diga una sola palabra. De un lado del mediocampo está Casemiro persiguiendo sombras, llegando tarde, manoteando un balón que ya no es suyo. Y del otro lado, con la pelota pegada al pie y la cabeza levantada, hay un chico de 18 años que maneja ese espacio con una calma que no debería tener a esa edad. Ese chico se llama Ayoub Bouadi. Y déjame decirte una cosa. Casemiro, 5 veces campeón de Champions con el Real Madrid, dueño de esa posición durante casi una década. Esa noche aparentó cada uno de sus 34 años. Bouadi, que nació en 2007, completó 60 de sus 66 pases. Un 91% de acierto, una cifra que en todo el partido solo superaron los dos centrales de Brasil, Gabriel y Marquinhos, que juegan bajo muchísima menos presión. Pero esto no fue lo más fuerte. Lo que casi nadie sabe es que ese partido contra Brasil no fue el debut de una estrella. Fue apenas la confirmación de algo que venía pasando desde hacía 2 años, en silencio, contra rivales que no te vas a imaginar. Y hay una decisión, una sola, que este chico tomó hace pocas semanas y que en Francia todavía no terminan de digerir. Me vi todos sus partidos, repasé cada jugada, leí su historia completa, y te aseguro que cuando termine este video vas a entender por qué media Europa está peleando por él. ¿Y por qué Francia lo va a lamentar? Pero antes de empezar, dime una cosa. ¿Tú crees que Marruecos se anima a soñar con la final teniendo a este chico en el medio? Déjamelo en los comentarios, que de eso vamos a hablar largo. Mi nombre es y esto es Cuna de Cracks. Y si te gusta el fútbol contado así en serio, con los datos sobre la mesa y la historia completa, suscríbete, porque en este canal no se nos escapa ningún detalle del Mundial. Vamos a empezar por el principio, porque para entender lo que pasó contra Brasil, tienes que entender de dónde viene este chico. Y te adelanto que no viene de donde la mayoría piensa. Si buscas su nombre rápido por ahí, vas a encontrar versiones que dicen que nació en Tánger, otras que aseguran que pasó por las juveniles de Irlanda. Olvídate de eso, son errores. Ayoub Bouadi nació el 2 de octubre de 2007 en Senlis, un pueblo a menos de 1 hora de París. Es francés, de familia marroquí, y empezó a darle a la pelota a los 5 años en Creil, una ciudad obrera al norte de la capital. Mide 185, es diestro y juega de pivote, de ese 5 que organiza, recupera y reparte. El número que lleva en la espalda del Lille es el 32. Y fíjate bien en eso de Creil, porque no es un dato menor. No es París con sus academias de lujo y sus campos perfectos. Es una ciudad obrera, de las que producen jugadores con hambre, de esos que aprenden a jugar en cancha dura, donde la pelota pega mal y tienes que pensar rápido o te la quitan. Mucho del fútbol francés de los últimos 20 años salió de barrios así, del cinturón alrededor de París, y Bouadi es hijo de ese fútbol. Empezó a los 5 años, cuando otros niños todavía no saben ni para qué lado patear, y desde entonces no soltó la pelota. Y acá viene el primer detalle que a mí me parece clave. Cuando un chico empieza a destacar en el norte de Francia, los grandes aparecen rápido, y aparecieron. El PSG lo quería, el Mónaco también, imagínate la escena. Tienes 13 años y 2 de los clubes más poderosos de Francia te abren la puerta. La mayoría dice que sí sin pensarlo, porque a esa edad el brillo del escudo te encandila. Bouadi dijo que no, y en 2021, con apenas 13 años, eligió al Lille. Un club más chico, sin el brillo del PSG, pero con algo que para él pesaba más. Un camino real hacia la primera división sin perderse entre 50 promesas que se amontonan en la cantera de los gigantes y de las que casi ninguna llega. Y déjame decirte algo. Que un niño de 13 años razone así, que piense en su carrera y no en el cartel, ya te dice qué clase de cabeza tiene. Esa decisión, tomada tan temprano, fue la primera de una serie de decisiones inteligentes que vas a ver repetirse en toda su historia. Su exentrenador, Georges Tournay, lo definió en una frase que al equipo le dijo así de claro. Estaba destinado al éxito, un poco como Rafael Varane.
Y fíjate que no es una comparación cualquiera. Varane salió de Lens, ahí cerca, y terminó ganando Champions y Mundial. Cuando un técnico de cantera te suelta ese nombre, no lo dice por decir. Lo que pasó después le dio la razón. Porque el Lille no lo guardó en una vitrina esperando a que madurara. Lo tiró a la cancha. El 5 de octubre de 2023, con 16 años recién cumplidos, Bouhaddi debutó como profesional jugando los 90 minutos en un partido de la Conference League. 90 minutos enteros, a los 16. Y aquí déjame abrir un paréntesis, porque esto suele pasar desapercibido. Meter a un chico de 16 los últimos 10 minutos para que sume experiencia es una cosa. Darle los 90 minutos en una competencia europea es otra muy distinta. Eso solo lo haces cuando confías de verdad. Pero esa confianza todavía no había sido puesta a prueba contra los grandes de verdad. Y lo que pasó un año después, exactamente el día de su cumpleaños, es de esas historias que parecen guión de película. Porque el 2 de octubre de 2024, el día que Bouhaddi cumplía 17 años, al Lille le tocó recibir nada menos que al Real Madrid. Sí, leíste bien. El Real Madrid campeón de Europa, el de los Galácticos, el que llegaba a Francia como el rey absoluto del continente. Y enfrente, en el medio, un chico que estrenaba los 17. Te voy a ser honesto, cuando ves el cruce en el papel, piensas en una tarde larga para el pibe. Piensas que lo van a comer crudo, que le van a hacer dar vueltas, que va a salir a los 60 minutos con la cabeza gacha. Eso es lo que dice la lógica. Pero el fútbol, cuando aparece alguien especial, se ríe de la lógica. Pasó exactamente lo contrario. El Lille ganó 1-0 en el Stade Pierre-Mauroy. Y Bouhaddi, en su cumpleaños, completó 43 de 44 pases. 43 de 44. Un solo pase errado en todo el partido. ¿Y contra quién jugaba en ese mediocampo? Contra Jude Bellingham, contra Federico Valverde, contra Aurelien Tchouaméni, contra Eduardo Camavinga. El mediocampo más caro del planeta, cientos de millones de euros corriendo a su alrededor. Y el chico de 17 años pasó la pelota como si estuviera entrenando solo en el patio de su casa. Y aquí va el detalle que a mí me eriza la piel. Cuando terminó el partido, la hinchada del Lille no se fue. Se quedó y le cantó el feliz cumpleaños. A él, a Bouhaddi. Le ganas al Real Madrid el día que cumples 17 y un estadio entero. Miles de personas te cantan el cumpleaños feliz mientras tú estás ahí parado, todavía sin terminar de entender lo que acabas de hacer. Eso no se compra, eso no se planea. Eso es una de esas noches que un futbolista recuerda el resto de su vida. Y para nosotros, los que miramos de afuera, fue la primera señal grande. La primera vez que muchos nos preguntamos quién diablos era ese número 32 que le había bailado al Madrid. Y por si alguien pensaba que fue una noche mágica, un golpe de suerte, esa misma temporada fue elegido figura del partido en un 1-1 de Champions ante la Juventus. O sea, no fue casualidad. El chico ya jugaba de igual a igual contra la élite de Europa. Pero antes de seguir con la cancha, tengo que contarte algo que pasa fuera de ella, porque para mí es lo que explica todo lo demás. Porque Ayoub Bouhaddi no es solo un futbolista. Es estudiante de matemáticas. En serio. Cursa una carrera de matemáticas, sacó su bachillerato con honores a los 16 años, y por si fuera poco, ganó un concurso de oratoria para futbolistas franceses que se celebró nada menos que en el Elíseo, el Palacio Presidencial. Léelo de nuevo. Un chico que juega al fútbol profesional, estudia matemáticas avanzadas y encima habla en público mejor que la mayoría. Hay una frase que lo describe de maravilla y dice que juega al fútbol como estudia matemáticas, con instinto para la solución correcta. Y déjame decirte que esto, lejos de ser un dato curioso de relleno, es la llave de todo. Porque cuando lo ves jugar, entiendes a qué se refiere esa frase. Bouhaddi no corre por correr. Lee el partido como quien resuelve un problema, ve dónde está el espacio, calcula el pase, encuentra la salida antes de que el rival sepa que existe. No es velocidad de piernas, es velocidad de cabeza.
Recibe la pelota ya sabiendo a quién se la va a dar, porque levantó la vista antes de que llegara. Y eso, te lo aseguro, es lo más difícil de enseñar en el fútbol. Lo otro se entrena, la fuerza, la resistencia, hasta la técnica con horas y horas de repetición. Esto, esa lectura, ese instinto para la jugada correcta bajo presión, o lo tienes o no lo tienes. Y los grandes mediocampistas de la historia, los que duraron 15 años arriba, todos lo tuvieron. Y aquí va una reflexión que me quedó dando vueltas. Piénsalo. Este chico, cuando sale de entrenar, no se va a descansar a una mansión a contar billetes. Se va a estudiar matemáticas, una de las carreras más exigentes que existen. Eso te habla de una disciplina, de una cabeza ordenada, que en el fútbol de hoy vale oro. Porque hay muchísimo talento que se pierde por todo lo que pasa fuera de la cancha. Las distracciones, la fama temprana, el dinero a los 18. Un chico que a esa edad ya demostró que puede sostener dos mundos exigentes a la vez, tiene una ventaja enorme, una que no aparece en ninguna estadística. Y para mí esa es justamente la diferencia entre una promesa que se queda en el camino y una que llega hasta arriba. Ahora bien, hasta acá te conté la historia de una joya francesa. Y aquí está el giro que casi nadie esperaba, el que cambió todo. Porque este chico, formado en Francia, internacional con las juveniles francesas, jugando para la Sub-21 de Francia tan tarde como fines de marzo de 2026, decidió que no iba a jugar para Francia. A mediados de mayo, a pocas semanas del Mundial, cerró su cambio de selección para representar a Marruecos, la tierra de su familia. Y la FIFA aprobó el cambio justo antes del torneo. Frena un segundo y piensa en lo que significa esto. Sobre el papel, Francia le ofrecía un camino mucho más claro hacia los títulos. Francia es candidata en cada Mundial, en cada Eurocopa, es la potencia. Tiene una fábrica de jugadores que no para nunca, y aún así dijo que no. Renunció a la camiseta más fuerte del planeta a los 18 años. Eso, en el fútbol moderno, casi no se ve. Y aquí viene el dato que en Francia duele de verdad. Según la prensa francesa, Zinedine Zidane, sí, Zidane, una leyenda absoluta, habló personalmente con él para intentar retenerlo. Que un mito de ese tamaño te llame por teléfono para pedirte que te quedes ya es una historia para contarles a tus nietos. Pero Zidane no pudo prometerle un lugar fijo, porque en Francia hay una fila enorme de mediocampistas de élite y nadie tiene el puesto asegurado. Y Bouhaddi, al final, no apareció en la lista de Didier Deschamps para el Mundial. Según el medio RMC, el chico incluso habría preferido hacer carrera con Francia. Léelo otra vez. Su primera opción, en el fondo, era quedarse. Pero entre una promesa difusa y la certeza de ser protagonista, eligió la certeza. Eligió Marruecos. Eligió la tierra de su familia. Eligió jugar. Y aquí va mi opinión, porque creo que es un punto importante. A mí me parece que esta decisión dice más de Bouhaddi que cualquier estadística. Un chico de 18 años, con todo para esperar su turno en el equipo más poderoso, decidió que no quería esperar sentado en un banco a que algún día le llegara la oportunidad. Decidió que prefería ser pieza central de un proyecto en construcción, antes que suplente de lujo en una potencia. Y hay algo más, algo que va más allá del fútbol. Eligió representar a Marruecos, el país de los suyos, en un momento en que esa selección está viviendo su mejor era. Eso también pesa, y pesa mucho. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Te aguantabas esperando a Francia, con todo lo que significa esa cosa, o te ibas a jugártela donde sí te necesitan y donde encima juegas por tu sangre? Piénsalo, y dímelo abajo, porque te juro que no hay respuesta fácil. Y los comentarios de este video van a estar buenísimos. Y ese proyecto en construcción tiene nombre y apellido. El director técnico de Marruecos es Mohamed Wahbi, un entrenador que se hizo un nombre en el Anderlecht de Bélgica y en las selecciones juveniles marroquíes. Su misión es clara, darle al equipo un estilo más dinámico, más moderno, pensando no solo en este mundial sino en el de 2030, que en parte se jugará en Marruecos. Y en ese plan, un mediocampista que controla el juego con la cabeza, que pasa al 91% contra Brasil,
que no se pone nervioso ni contra el Real Madrid, no es un jugador más, es la piedra sobre la que construyes todo. Por eso lo metió de entrada, y por eso contra Brasil pasó lo que pasó. Si estás llegando hasta acá, ya sabes, suscríbete para no perderte lo que viene, porque ahora sí vamos al partido que tiene a todo el mundo hablando. Volvamos a ese 13 de junio de 2026, debut mundialista de Marruecos en el grupo C, ese grupo que comparten con Brasil, Haití y Escocia. Enfrente, la Brasil de siempre, una de las grandes candidatas de cada mundial, con esa camiseta que mete miedo antes de que ruede la pelota. Marruecos llegaba con ilusión, pero nadie en su sano juicio los ponía por encima de Brasil, y sin embargo, Marruecos no solo le aguantó el partido, lo abrió. Ismael Saibari marcó a los 21 minutos y puso a Marruecos arriba contra todo pronóstico. Terminó 1-1, un empate que para Marruecos sabe a logro y para Brasil sabe a susto, de esos que te hacen mirar el calendario y respirar hondo. Pero más allá del marcador, lo que dejó ese partido fue una actuación individual que se metió en todas las conversaciones, en todos los programas, en todas las redes. La de Bouhaddi. Déjame darte los números porque son el respaldo de todo lo que te vengo contando, y porque sin ellos esto sería puro entusiasmo mío. Ya te dije lo de los 60 pases de 66, ese 91% que solo superaron los dos centrales de Brasil. Pero hay mucho más. En el último tercio de la cancha, esa zona donde un error te cuesta un gol y donde los nervios se notan, Bouhaddi fue perfecto, 100% de acierto. No falló ni uno solo donde más caro se paga. Sumó 4 quites, 6 recuperaciones, 5 intercepciones y ganó 9 duelos. O sea, no solo repartió, también cortó, peleó y recuperó. Hizo las dos mitades del trabajo de un mediocampista completo. Y ahora agárrate, porque esto es lo que más me sorprendió cuando revisé los datos uno por uno. Ningún jugador de Brasil completó más regates exitosos que Bouhaddi. Ninguno. De toda esa Brasil llena de estrellas, ninguno gambeteó más que el chico de Haití. Solo un compañero suyo, Azzedine Ounahi, hizo más. Y de faltas recibidas, solo Lucas Paquetá provocó más que él, lo cual significa que cada vez que agarraba la pelota, a Brasil no le quedaba otra que frenarlo a la mala. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Un chico de 18 años, en su primer partido de mundial, fue más desequilibrante con la pelota que cualquier brasileño en la cancha. Eso no es ser una promesa. Eso es ya ser una realidad, y de las grandes. Y por eso vuelvo a la imagen del principio, la de Casemiro persiguiendo sombras sobre el final del primer tiempo. Porque no fue una casualidad ni una foto fuera de contexto. Fue el resumen perfecto del partido. De un lado, el veterano de 34 años, 5 Champions, una vida ganándolo todo, llegando un segundo tarde a cada pelota. Del otro, el chico de 18 con la cabeza fría, eligiendo siempre el pase correcto. El fútbol a veces te regala estos contrastes, el del que se va y el que llega, y esa noche el contraste tuvo nombre y apellido. Y te voy a ser honesto, cuando vi ese tramo del partido, entendí por qué de pronto todo el mundo hablaba de este chico. No era marketing, era lo que pasaba en la cancha. Ahora, todo esto que te conté tiene una consecuencia inevitable, y es la que tiene a los grandes de Europa moviéndose. Porque un jugador así no pasa desapercibido. Vamos a los números fríos del mercado, que también cuentan una historia. A mediados de 2026, Bouhaddi ya acumula 63 partidos en la Ligue 1. Y atención a este récord, porque dice mucho. En enero de 2026 se convirtió en el jugador más joven en llegar a 50 partidos de Ligue 1 con la camiseta del Lille. El más joven de toda la historia del club. En la temporada 2025-26 jugó 2.329 minutos, repartió una asistencia y mantuvo un promedio de 7,06 en FotMob, que para un mediocampista defensivo es altísimo, porque ese puesto rara vez sale en las fotos. El Lille, que no es tonto, lo blindó. El 5 de diciembre de 2025 firmó una extensión de contrato que lo ata al club hasta junio de 2029. ¿Por qué te doy esa fecha exacta?
Porque es la jugada de un club que sabe lo que tiene y que se está preparando para una venta enorme. Su valor de mercado hoy ronda los 50 millones de euros. Pero, y aquí está lo bueno, según L'Équipe una salida podría darse por una cifra récord para la historia del Lille, superando incluso los 80 millones de euros que el Arsenal pagó por Nicolas Pepe allá por 2019. 80 millones. Por un chico que todavía no cumplió los 19. ¿Y quién está en la fila esperando? Agárrate. PSG, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Real Madrid y Bayern Múnich. Léelo otra vez. 6 de los clubes más grandes del planeta detrás de un solo jugador. Y fíjate la ironía. El Real Madrid, ese al que le ganó el día de su cumpleaños, hoy lo quiere comprar. El PSG, ese al que le dijo que no a los 13, hoy vuelve a tocarle la puerta. La vida da vueltas y en el fútbol da más vueltas todavía. El propio Bouhaddi, ¿qué dice de todo esto? Se lo preguntaron en The Athletic y respondió con una madurez que ya es marca de la casa. Dijo que está contento con el interés, pero que su cabeza está enfocada solo en el Mundial. Solo en el Mundial. A los 18 años, con 6 gigantes peleándose por él, te responde que no piensa en el dinero, que piensa en jugar. Y a mí, déjame decirte, eso me termina de convencer. Porque si algo me llevo después de investigar toda esta historia, es esto. Bouhaddi no es la sorpresa de un partido. No es el chico que tuvo una buena noche contra Brasil y mañana lo olvidamos. Es el resultado de años haciendo lo mismo, en silencio, escalón por escalón. El que eligió al Lille en lugar del PSG a los 13. El que jugó 90 minutos en Europa a los 16. El que le ganó al Real Madrid el día de su cumpleaños número 17. El que estudia matemáticas y juega como las resuelve. El que le dijo que no a Francia y hasta a Zidane para liderar el mediocampo de Marruecos. Contra Brasil no debutó como figura. Confirmó lo que ya era. Y ahora viene lo más emocionante, que es imaginar lo que falta. Si este chico de 18 años hizo esto en su primer partido de Mundial contra Brasil, ¿qué le queda por hacer en el resto del torneo? Marruecos ya demostró en el Mundial pasado que puede llegar lejísimos, y ahora suma un cerebro de 18 años en el medio que parece no tenerle miedo a nadie. Para mí, y aquí va mi apuesta, este Mundial puede ser el trampolín que lo convierta de promesa en figura mundial, reconocida por todos, no solo por los que miramos con lupa. Y la próxima temporada, no me sorprendería verlo con una de esas 6 camisetas grandes que te nombré. Así que ahora sí te lo pregunto en serio, y quiero leerte abajo. ¿Tú lo ves jugando en un grande la próxima temporada? ¿Y crees que Marruecos, con este chico en el medio, se anima a soñar con una final de Mundial? No te guardes la opinión, déjamela en los comentarios, que los leo todos y de los mejores debates salen los próximos videos. Y si llegaste hasta acá y te gustó esta historia contada como se merece, suscríbete y dale like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir investigando a fondo cada joya de este Mundial. Y ya que andas, tienes que ver el video que hicimos sobre las grandes revelaciones de las anteriores Copas del Mundo. Porque ahí descubrí un patrón que se repite con todos los chicos que explotan en un Mundial, y que con Bouhaddi se está cumpliendo otra vez, paso por paso. Nos vemos en el próximo. Cuídate.